Esta semana nos toca la parashá número 37, ¿no? Shelach o Shelach Leja también. En algunas porciones pone Shelach, otras Shelach Leja, pero básicamente esta es una porción de la Torá, ¿no? Que nos da pues grandes lecciones también de las Escrituras para los hijos de Israel, para todos aquellos que hemos sido injertados. Y vamos a ver hoy, pues, bueno, algunos temas, sobre todo el tema este de los 12 espías, ¿no? Que es un clásico de las Escrituras. Y empezamos, pues eso, con el nombre Shelach Leja, que es, o significa envía tú. Y como siempre digo, pues esto viene de las primeras palabras de donde empieza esta porción, esta parashá, que es, esta parashá va, Números capítulo 13 hasta Números capítulo 15, básicamente, ¿no? Entonces, en el versículo 1 de Números 13 dice, y el Señor le habló a Moisés diciendo, y en el versículo 2 dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esas primeras palabras de la parashá Shelach Leja, que significan, hemos visto la traducción tú mismo, hablando el Señor a Moisés, ¿no? Como tú Moisés, tú mismo Moisés envía a un grupo de hombres para que puedan reconocer la tierra. En el original está diciendo envíalos para ti mismo o por ti, ¿no? En tu lugar, digamos. En vez de que Moisés vaya a la tierra prometida, tú coge a 12 espías o exploradores también. El original está hablando del término de ir a explorar la tierra, de reconocerla. Y ahí viene un poquito el nombre de la parashá, ¿no? Entonces, la idea de poder enviar espías a la tierra de Canaán, de hecho, no vino del Señor. A veces no acabamos de entender quizá o no vemos el trasfondo de las historias. Entonces esta idea no surgió del Señor de Adonai, tampoco surgió de Moisés, sino que en realidad fue una idea que surgió del propio pueblo. Lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 1, los versículos 22 y 23, ¿vale? Dice, entonces todos vosotros, está hablando ahí Moisés, os acercasteis a mí y me dijisteis, enviemos hombres delante de nosotros para que ellos exploren la tierra. ¿Ves? De ahí viene la palabra exploradores realmente, aunque lo conocemos como la historia de los 10 espías, ¿no? Que exploren la tierra y que nos traigan alguna noticia del camino por el cual hemos de subir. Y también noticias de las ciudades a las cuales vamos a entrar. Y dice que Moisés dice, me agradó el plan. Él ahí está hablando ahora con el Eterno, ¿no? Le dice al Eterno a Moisés, me agradó este plan que me propuso el pueblo y tomé a 12 hombres de entre el pueblo y un hombre por cada tribu, ¿no? En realidad él envió a los líderes a reconocer de cada tribu, ¿no? Entonces a Moisés le gustó este plan que le había sugerido el pueblo y la Escritura nos dice que Adonai se lo concedió. Le dijo, muy bien. Pero como Adonai no había tomado esa iniciativa para enviar a esos exploradores o espías, al dar la orden le dice a Moisés, envía para ti. O sea, como esto es cosa entre tú y el pueblo, en otras palabras. Tú eres el que está interesado en hacer esto, así que hazlo tú y a ver qué pasa, ¿no? Porque no lo mandé yo, no lo mandó el Señor, ¿no? Entonces, el Eterno no tomó la iniciativa para este plan y no era seguramente pues el plan. Siempre el Eterno tiene un plan. Entonces aquí estamos viendo que no es el plan del Eterno, es el plan del pueblo, de Israel, ¿no? Y por descartado pues que no sería el mejor plan, evidentemente. Cuando vemos el final de la historia, que ya lo conocemos, realmente nos damos cuenta que no era el mejor plan para poder entrar a conquistar la tierra, ¿no? Y además tuvo sus consecuencias y bastante graves y desagradables, ¿no? Porque el Eterno siempre tiene el mejor plan, ¿no? Y bueno, a veces Él permite lo que llamamos la voluntad permisiva, ¿no? Del Señor. No siempre estamos haciendo la voluntad perfecta, ¿no? Por eso Pablo decía en alguna ocasión, decía
que la voluntad de Dios del Eterno es buena, es agradable, es perfecta, ¿no? Y Yeshua cuando les enseña, que los discípulos le dicen a Yeshua, enséñanos a orar, maestro, rabí, enséñanos porque necesitamos aprender a orar, ¿no? Y dentro de esa oración, pues una parte es que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que nosotros somos muy fáciles y propensos a andar en nuestra voluntad, pero necesitamos subir de nivel, de escalón, para poder aprender a andar en la voluntad del Eterno. Y esto no es fácil realmente para un creyente poder andar en la voluntad del Eterno, ¿no? Porque tenemos muchos factores que juegan en contra nuestro, ¿no? Para impedir. El diablo está muy interesado en que realmente nosotros andemos siempre en nuestros planes, en nuestra voluntad, antes que en los planes y la voluntad del Eterno, ¿no? Y esa es la lucha continua en la vida de un creyente, ¿no? Entonces, el hecho de enviar esos espías o esos exploradores, como digo, es más bien incluso una manifestación de realmente falta de confianza en el Eterno por parte del pueblo, porque el pueblo tenía que haber sido el primero que le hubiera dicho a Moisés, Moisés, vete a consultar con Yud-Hei Vav-Hei, con el Eterno, con Adonai, y que Él te diga cómo tenemos que hacer con todo esto, ¿no? Pero vemos aquí que la mente humana, pues normalmente siempre busca esa seguridad, tener una seguridad, tener toda una serie de datos antes de tomar decisiones, ¿no? Estamos acostumbrados a hacerlos en nuestra vida, digamos, cotidiana y muchas veces eso lo trasladamos a nuestra vida espiritual, ¿no? Y en cierta manera, pues es un error que cometemos, ¿no? Porque nosotros no tenemos que buscar esa seguridad humana muchas veces cuando andamos en los caminos del Señor, porque si andamos buscando a ver qué nos dicen las circunstancias naturales, estas pueden ser engañosas a veces, ¿no? Y la mente, pues a veces no percibe, porque nosotros tenemos esa parte del alma, pero tenemos esa parte del espíritu, somos espíritu, y lo que conecta con el Eterno es nuestro espíritu, no es nuestra mente, ¿no? Entonces, debemos siempre ser muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones, como tomó en este caso el pueblo de Israel una decisión que fue totalmente inacertada, ¿no? Y el Eterno les permitió andar en esa voluntad permisiva. Entonces tenemos que cuestionarnos cómo nosotros podemos estar andando en la voluntad permisiva del Señor sin darnos cuenta, porque es que esa voluntad permisiva el Señor la permite muchas veces para que aprendamos, ¿no? Igual que a veces nosotros cuando hemos tenido a nuestros niños pequeños les hemos permitido que hagan cosas que sabemos que le van a salir mal para que aprendan de la experiencia y no lo vuelvan a repetir, ¿no? Y es un poco la idea que tiene el Padre con nosotros cuando nos permite entrar en ese nivel de voluntad permisiva, ¿no? Permitirnos cometer ciertos errores, tropezar para que aprendamos de la experiencia y a la próxima intentemos hacerlo en su voluntad, no en la nuestra, ¿no? Es un poco lo que estaba pasando en esta historia del pueblo de Israel, ¿no? Y como decía, aunque el plan le agradó a Moisés, pues realmente él sí que está mostrando su espiritualidad, ¿no? Cuando él no toma y envía a estos espías sin más y va y consulta al Señor y el Señor le acepta la propuesta y le da la orden, ¿no? Entonces en Números 13:3 dice, entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato de la boca del Señor y todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Así que vemos como aquí nos está diciendo que los 12 espías, los 12 exploradores eran los jefes de las tribus, en realidad los que en aquel momento llevaban el liderazgo de cada tribu, los que van a ser enviados a revisar la tierra prometida, ¿no? En el versículo 4 dice, y estos eran sus nombres. Entonces ahí empieza la Torá a identificar a cada uno de los líderes de cada tribu que van a ir a espiar la tierra prometida. El primero que es nombrado es el de la tribu de Rubén, que es un tal Samúa hijo de Zahur, y en esta lista lo que estamos viendo es que Rubén, a pesar de haber perdido la primogenitura, recordáis la historia que se acostó con la concubina de su padre, perdió el tema de la primogenitura, pero aquí está siendo tomado como el primero, ¿vale? Es como un orden natural de nacimiento de los hijos de Jacob y está siendo el primero. En el versículo 6 nos habla de la tribu de Judá o Yehudá y de ese es uno de los dos que tuvieron un informe positivo. Fue Caleb. ¿Recordáis a Caleb?
hijo de Jefone, ¿sí? Caleb fue hijo de Hezrón, hijo de Perez, hijo de Judá, o sea, venía de la línea de Judá, del cual saldría también nuestro amado Mesías Yeshua. Y él estaba representando pues ahí a la tribu de Judá. Y claro, cuando nos menciona aquí a Caleb, pues como siempre, ¿no? Vamos leyendo las escrituras y muchos detalles se nos pasan por alto si no vamos a mirar el original de las escrituras, ¿no? En el hebreo, y detalles como, por ejemplo, siempre es interesante ver el significado de los nombres de los protagonistas de esta historia, ¿no? O de cualquier historia de las escrituras. En este caso tenemos a Caleb, que vemos que la Biblia nos está diciendo, la Torá, que tenía un espíritu de fe, ¿no? Muy hermoso. Y su nombre, Caleb, significa como el corazón, algo que viene del corazón, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque sabemos que los nombres en el hebreo que les ponían a la gente, a los hijos cuando nacían, normalmente les marcaban mucho su identidad luego a lo largo de toda su vida. Y aquí nos está hablando de que él, Caleb, pues era un hombre que hacía las cosas de corazón, con mucha devoción, con fe, con entrega total al Eterno, ¿no? Y ahí podemos ver la personalidad de Caleb. No se habla mucho de él en la Torá, pero sí que las cosas que hablan de él pues nos hacen ver que realmente él era un hombre de fe. Solamente ya las declaraciones que él hace cuando vuelve de ver la tierra prometida, ¿no? Y bueno, el otro personaje por excelencia de esta historia pues es Josué, ¿sí? Y bueno, Josué es la transliteración que se hizo al castellano, pero realmente él es, en hebreo es Yoshua, y él fue el único de todos los que fueron contados de 20 años para arriba, ¿no? De los que salieron de Egipto junto con Caleb, los dos que entró en la tierra prometida, ¿no? Y esto pues nos habla de esa entrega de corazón de este hombre, ¿no? De Caleb, también de Josué, y de ese compromiso que tenían los dos de ser unos hacedores de la palabra del Eterno, una amonestación que incluso el hermano de Yeshua, Santiago o Jacobo, pues hace en su epístola, ¿no? Vemos en Santiago 1:22 que Santiago decía a los creyentes de su época, y también nos sirve evidentemente para nosotros ahora, decía, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que la advertencia es seria, ¿no? Porque te está diciendo ahí Santiago que si tú te acostumbras a oír, ¿no? Por ejemplo, este Zoom o las prédicas del pastor cuando se hacen las reuniones o te acostumbras a escuchar predicadores en YouTube o lo que sea, te acostumbras a oír, pero realmente no sabes o no pones en práctica y eres un hacedor de la palabra que vas aprendiendo a base de ir escuchando la palabra predicada, pues dice que te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Así que tenemos que primeramente tenemos que aprender a escuchar la palabra más por encima que las opiniones de los hombres que predican la palabra. A veces tomamos más la opinión del hombre quizás sobre la palabra, incluso sobre la Torá, ¿no? Por ejemplo, que la misma Torá. Y acabamos diciendo, porque fulanito dice eso de la Torá o de este versículo o de este capítulo, de esta historia, tal. Y a veces no nos paramos a analizar la historia que está escrita en la Torá, por ejemplo, y a veces se nos escapan los detalles que el que lo ha explicado no lo ha analizado bien y nos quedamos con la conclusión de esa persona, ¿no? Y de esa forma es que podemos, pues a veces, coger conceptos erróneos de la escritura. Por eso tenemos siempre que estar estudiando la Torá y, por ejemplo, este punto que decía antes, ¿no? Los originales de los nombres, las historias, ir investigando, ir aprendiendo, ir creciendo también en nuestra forma de estudiar las escrituras, porque es que ahí es donde nosotros tenemos nuestra bendición, ¿no? Y ahí ya vamos a lo que es la segunda porción de la escritura, que está en Números capítulo 13, desde el versículo 21 hasta el capítulo 14, versículo 7, y ahí hay una historia que es de las clásicas, ¿no? de la Torá, de la Biblia, que es la historia de los 10 espías, ¿no?
y empezamos en el versículo 17 hasta el versículo 20 para ponernos un poco en contexto de por dónde va la reacción de los espías. Dice que cuando Moisés los envió a los espías, a los 12, a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: subid allá. ¿Y a dónde les dijo que tenían que subir? Al Negev. ¿Os suena el Negev de algo? Sí, nuestra casa. Vaya, no sabía yo que tenía una torre por allí. ¿Tenía un chalet, Miguel? Sí, yo también tenía una torre allí. Ya la tiene, el chaletillo por allí. Ah, mira qué bien. Yo quiero la parcela de al lado. La guarda, la reserva. Muy bien. Fíjate en la instrucción que lo primero hace que les hace subir al Negev. Es decir, claro, el Sinaí, si tú miras un poquito el mapa, el Sinaí está por debajo, en Arabia, y subiendo para arriba, para tierra de lo que ahora conocemos como Israel, lo primero que viene es el desierto del Negev, ¿no? Y desde allí les dice que tienen que subir a la región montañosa. Un poquito más arriba está una parte que es más montañosa. Y le dice: ved cómo es la tierra, y si la gente que habita en esa tierra es fuerte o es débil, y son pocos o son muchos. Moisés no conocía, no tenía esa revelación de lo que había allí dentro, en la tierra prometida. Entonces él los envía, como si fuera él el que fuera, y les dice: mira, yo quiero saber toda esta información. Ya que vais, me decís, ¿no? Me decís cómo es la tierra, cómo la veis, cómo es la gente que habita allí, si es fuerte, si es débil. Es decir, si es fuerte o es débil, como diciendo, habrá que hacer mucha guerra o poca guerra, depende de cómo sean, ¿no? Si son muchos habitantes, si son pocos, la guerra iba a variar mucho también de si son pocos o son muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es muy desértica, si es fértil, si hay mucho pasto para todo el ganado que llevaba el pueblo de Israel, si esa tierra es buena, si es mala, y también dice, y cómo son las ciudades en que habitan. Si son ciudades amuralladas, son más difíciles de conquistar, ¿no? Como Jericó, por ejemplo. Él aún no sabía todo eso, no conocía, Moisés no conocía Jericó, no lo había estado nunca, no sabía que luego, bueno, es que él murió y nunca llegó a eso, ¿no? Pero no sabía que el pueblo se enfrentaría en el futuro a Jericó, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿cómo son las ciudades? Si son como campamentos abiertos, ¿ves? O con fortificaciones. Ya Moisés le está diciendo, a ver qué nos encontramos allí, si son ciudades fortificadas o son simplemente campamentos que tú entras y un campamento lo podías arrasar con relativa facilidad si tú entrabas con un buen ejército, ¿no? ¿Cómo es el terreno? También le pregunta Moisés a los espías que lo miren, si el terreno es fértil, si es buena tierra para cultivar. Pues recordemos que ellos mayormente, ¿qué eran? Ellos eran agricultores, ¿no? Ellos, aunque no eran un ejército, aunque sí que luego tuvieron que moverse como ejército, pero mayormente ellos provenían del mundo del cultivo, de la agricultura, ¿no? Si la tierra es fértil, si es estéril. Luego otra pregunta que le hace, ¿hay allí árboles o no hay árboles? Es importante, ¿no? Que una tierra tenga árboles también, porque si tiene árboles es señal de que no es muy desértica, por ejemplo, ¿no? Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Les dice que traigan algunos frutos para saber qué es lo que ellos pueden luego allí sembrar o recoger allí cuando contaban ya con conquistar esa tierra en el futuro, ¿no? Y aquí hace un paréntesis la versión en el español, supongo que en el hebreo también lo hará. Dice, aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. ¿Recordáis lo que trajeron los espías cuando volvieron? Que es la imagen famosa, ¿no? Aquella que vienen dos espías con el palito y el pedazo de manojo de uvas allí colgando, ¿no? El racimo. Vale, entonces, bueno, esas son las instrucciones del 17 al 20 en el número 13. Luego ya pasamos al 25 y del 20 al 25 vemos cómo ellos entran y allí ven todo lo que ven, los gigantes, toda la historia. ¿Recordáis lo que ellos ven? Podemos incluso leerlo en un momento si lo busco por aquí. Vale, a partir del 20. Hemos dicho que era el tiempo de las primeras uvas. El versículo 21 dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat, nombres antiguos de aquella zona, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Y Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas y de los higos.
y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. O sea que ahí nos está diciendo la historia que lo que ellos cuando entran y ven, lo que más destaca de todas las preguntas que hizo Moisés que tenían que ellos mirar y observar, la historia misma de Números 13, y Moisés escribe ahí, es que vieron gigantes, o sea, porque realmente eso fue lo que más les impactaría, evidentemente, encontrarse con gigantes, porque es que antes de esto yo creo que nunca habían visto gigantes. En que yo sepa, en Egipto no había gigantes. Toda la gente era más o menos normal, ¿no? Entonces, para ellos tuvo que ser un choque ver a gente de repente súper grandota. Y ahora vamos al versículo 25, que dice, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Hay un comentario que se hace de este día en el cual ellos volvieron, según hablan los sabios judíos, ¿no? Ellos sabéis que tienen lo que conocemos como la Torá oral, ¿no? El Midrash. Entonces dice que la noche en que ellos volvieron fue el día 9 del mes quinto llamado Ab. Y el mes 9 de Ab es un mes importante para el pueblo judío. ¿Os suena? Sí. Por diferentes eventos que sucedieron, ¿no? De hecho, hay algo curioso, y es que dicen que el evento del becerro de oro también tuvo que suceder en un 9 de Ab, ¿no? Y dice, que después de ese evento del becerro de oro, el Eterno juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados en un futuro entre las naciones, ¿no? En el Salmo 106, 24 al 27 lo cita. Dice, aborrecieron la tierra deseable, o sea, la tierra prometida a Israel, cuando ellos mandaron los espías y vieron que era muy complicado entrar allí y conquistar la tierra humanamente hablando, dice que aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Adonai. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por la tierra. Y sabemos que esa promesa se cumplió, ¿verdad? Primero con la casa de Israel, que fue cautivada por los asirios y luego fue dispersada por las naciones, y luego conocemos la historia también de la casa de Judá, aunque ellos retornaron después de 70 años, ¿no? Entonces se cumplió esa promesa. Adonai aborreció ese pecado del becerro de oro y se acabó cumpliendo esa promesa de que los iba a esparcir, ¿no? Entonces, el 9 de Av fue, por causa de diferentes eventos históricos, se ha convertido como en un día de calamidad para la historia del pueblo judío, ¿no? En ese día fueron destruidos, si recordáis, los dos templos, el primero y el segundo templo. Y tú dices, ¿casualidad? No. Con el Señor no hay casualidades en la Biblia, nunca. Fue en un 9 de Av que fue destruido el templo de Salomón y el templo de la época de Yeshua también en 9 de Av. ¿Vale? En ese día fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el año 135, en un 9 de Av. En ese día fueron expulsados los judíos de España en el año 1492, por ejemplo, también, ¿no? En ese día ocurrieron varios otros eventos trágicos del pueblo judío. Y ellos, al final, después de tantos eventos trágicos, le llaman a ese día el Tish B'Av, que es un día de ayuno y de luto nacional para el pueblo judío. Pero el profeta Zacarías promete, sabiendo que iba a suceder todo esto, muchos eventos no habían sucedido aún cuando Zacarías lo escribió, y esa es la marca de un profeta, ¿no? Escribir cosas antes de que sucedan, pero él dijo que el Señor iba a cambiar ese día de ayuno y de luto, ¿no? Y lo vemos en Zacarías 8:19, que dice, así dice Adonai de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del mes décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, en alegría y en fiestas alegres. Amad, pues, la verdad y la paz. Aquí nos dice algo muy interesante. Nos habla de 4 ayunos, ¿vale? Del mes cuarto, del mes quinto, del mes séptimo y del mes décimo. De esos 4,
ayuno que podemos reconocer aunque solamente diga el mes. Es el ayuno del mes séptimo. ¿Sabéis cuál es ese? A ver si alguien, venga, que me pueda ayudar. El ayuno del mes séptimo. ¿Eh? Yom Kippur. Muy bien, premio. Ese, Yom Kippur. Los otros eran días de ayuno, por ejemplo, como el 9 de Ab, ¿vale? Eran ayunos que hizo el pueblo judío por causa de que coincidía con tiempos que habían vivido situaciones trágicas, ¿no? Pero aquí dice que el Señor lo va a convertir en gozo, en alegría, en días de fiesta alegres, pero luego les dice, amad la verdad y la paz, es decir, muchas cosas que estás viviendo como trágicas y eventos trágicos que han sucedido han sido porque el pueblo ha ido detrás no de la verdad, sino de la mentira, detrás de hombres y no detrás del Elohim de Israel. Y por eso han sucedido tantas desgracias en el pueblo de Israel y sobre todo en el pueblo judío, ¿verdad? Porque claro, desde que la casa de Israel, las 10 tribus, desaparecen por las naciones, ya la historia se concentra mayormente en todo lo que le va a ir sucediendo a la casa de Judá. ¿Sí? Bien, entonces ahora viene el reporte de los 12 espías, ¿vale? Nos vamos al versículo 30. Después de que han ido los 12 allí a explorar la tierra y han ido a mirar todas las instrucciones que Moisés les da y tal, ahora fíjate, el primero que habla es Caleb. Primero viene el informe bueno. La Biblia ahí dice que primero el que va a hablar es el que tiene la fe, que es Caleb. Y dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Ahí eso ya te hace, puedes visualizar un poquito esa escena. Imagínate que hay, que hemos dicho, como de 2 a 3 millones de personas hay allí. Y todo el mundo quiere saber, porque acordaros que fue el pueblo de Israel el que decidió que los iba a enviar. Con lo cual estaban ansiosos de saber las noticias después de 40 días. A ver, es como cuando Miguel ahora se vaya a Estados Unidos, cuando vuelva diremos, bueno, Miguel, después de 1 mes y medio por ahí dando vueltas por Estados Unidos, cuéntanos un poquito qué es lo que ha hecho por ahí, ¿no? Que queremos saber cómo te va el viaje. Entonces, lo mismo pasó con ellos. Caleb, venga, háblanos, dinos, ¿qué ha encontrado allí? Y Caleb les hace callar al pueblo y les dice, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos. Vaya informe que hace. ¿Os acordáis que Moisés le dice 20 detalles que quiere que le dé? ¿Cuántos detalles da Caleb ahí? Ni uno. No dice que hay gigantes, no dice que las ciudades son fortificadas, no dice nada. Dice, ciertamente debemos subir y tomar posesión de esa tierra, porque sin duda la conquistaremos. ¿Qué tenía Caleb? Tenía fe. Sabía que podía. Caleb era un hombre de fe. ¿Y qué hacía él? Hablaba fe por su boca. Y por eso él pudo decir esta frase tan contundente al pueblo. Y claro, si él le iba a hablar a todo el pueblo, yo me imagino que se puso en un lugar un poquito más alto por ahí donde hubiera y ahí a grito pelado diciendo esta frase para que todo el mundo se entendiera. Y en un lugar que a lo mejor hasta había un poco de eco para que 2 millones de personas o 3 se pudieran enterar, ¿no? Porque el que está atrás de todo, como no griten mucho, no se entera. O si no es el caso, imagínate lo de adelante enterándose y el de atrás preguntando, ¿y qué ha dicho Caleb? Ha dicho que tenemos que subir y que tenemos que tomar posesión de ella porque la conquistaremos. Y el de atrás, ¿y qué ha dicho Caleb? Que aquí no se ha escuchado. Ha dicho que nosotros tenemos que subir y tomar posesión de ella porque ciertamente la conquistaremos. Y el de atrás, ¿pero qué ha dicho? Que es que hasta aquí no se ha oído. Y así uno detrás del otro. ¿Te mete un poquito en esa historia? Eso tiene que ser interesante porque ahora el pueblo está diciendo con su boca algo tremendo. Están confesando que sí que van a poder entrar. Porque Caleb lo ha dicho. Pero ahora de repente la historia va a cambiar, va a dar un vuelco la historia impresionante, ¿verdad? Porque luego viene el informe de los otros, de los 10. Pero espérate, entonces entendemos que Caleb era un hombre que hablaba fe con su boca. Porque lo cierto es que, como él hemos dicho,
que su nombre significa lo del corazón, entonces lo que hay en el corazón es lo que se habla por la boca, ¿verdad? Su nombre Caleb significaba, hemos dicho, según el corazón. Y así el que hizo, según él en su corazón percibió la tierra prometida, no lo que vieron sus ojos, sus 5 sentidos percibieron, así él dio un informe según su corazón, el cual estaba entregado a obedecer a la Torá del Eterno, cualquiera que fuera la circunstancia que él viviera. Caleb aprendió a ir en contra de la corriente del pensamiento humanista del ser humano que ha estado en todas las épocas de la historia. Y él demostró que siempre confiaba en las promesas de Adonai. Lo que él creyó y declaró delante del pueblo, en ese momento lo recibió más tarde. ¿Cuándo? 45 años más tarde, cuando hemos visto después, que lo hemos leído hace un rato, ¿acordáis? Cuando tenía 85 años. Él recibió su porción, conquistó su parte de la tierra prometida. Vale, ahora vamos al versículo siguiente. Estábamos en el 30, vamos al 31. Y en un versículo cambia completamente la historia en unos segundos. Porque para decir esto es que no es ni un minuto. Fíjate, dice, pero los hombres que habían subido con él, con Caleb, así que Caleb era un poco como el que dirigió el grupo de exploradores, de espías, es lo que nos está diciendo este versículo, por lo que podemos deducir, ¿no? Entonces, ese grupo de líderes, al final recordaos que eran 12 líderes, eran gente con liderazgo, no era cualquier persona, ahí no fue cualquiera. 10 líderes de ellos, porque aquí estaban Caleb y Josué por un lado, quedaban los 10, dijeron, y aquí está la frase, cuenta los segundos si quieres, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. 20 segundos le ponemos. En 20 segundos, 15-20 segundos, cambió la cabeza de un pueblo. Porque estamos lo mismo, igual que antes se habían repetido la historia, ahora los de adelante, los de atrás le dicen, oye, ¿pero qué ha dicho esa gente, esos 10 espías? Ha dicho que no podemos subir contra ese pueblo. Ha dicho que esa gente es más fuerte que nosotros. Y los de atrás, ¿pero qué ha dicho? Ha dicho, y así uno y otro, y en un momento, en 5 minutos, cambió toda la historia de ese campamento de Israel. Los 10 espías que hicieron, empezaron a hablar palabras negativas, palabras, digamos, antife, que iban en contra de las promesas del Eterno, porque decir eso es como decir que no le crees al Eterno. Y mira que habían visto milagro tras milagro tras milagro en los 2 últimos años, desde que salieron de Egipto, bueno, en el mismo Egipto, antes de salir de Egipto incluso, ¿no? O sea, tenían que estar súper acostumbrados a los milagros del Eterno en sus vidas. Y en ese momento tenían que haber dicho, vamos a ver, si Caleb dice que se puede, es porque se puede porque tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede. Entonces, humanamente hablando, sí, ellos tenían razón, ¿no? Los 10 espías estos, porque el pueblo del Eterno no ha sido llamado a caminar de manera natural, razonando todo el tiempo, pero en aquel momento el pueblo empezó a razonar. Y nosotros somos llamados a caminar en lo sobrenatural. Es que como creyentes a veces nos acostumbramos a lo natural y perdemos de vista lo sobrenatural. Por eso la palabra dice que sus caminos no son los nuestros y parte de nuestra oración tiene que ser que el Señor nos saque de nuestros caminos y nos meta en sus caminos que son más altos que los nuestros. Para que podamos ver lo sobrenatural. Para poder andar usando la medida de fe que el Señor ya puso en nuestros corazones cuando nacimos de nuevo. Lo que pasa es que no hemos aprendido a poner por obra esa medida de fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Así que la única manera de conquistar la tierra era por medio de contar con la ayuda sobrenatural del Eterno, ¿cierto? O sea, ellos no iban a entrar allí en lo natural y sacar a aquellos gigantes, eso está claro, ¿verdad? Pero ellos no tenían activada su medida de fe y por lo tanto no recibieron el milagro, no recibieron lo que Adonai había prometido. Y eso que trajeron un enorme racimo de uvas, además como testimonio, que era el símbolo de las grandes bendiciones que les esperaban en aquel lugar. Y para nosotros, como creyentes hoy en día, tenemos ahí también una gran exhortación, ¿no?, de esta historia, porque el pueblo tuvo que ver ese enorme racimo y viendo eso tenían que quedarse entre eso. Y las palabras de Caleb ya se tenían que haber quedado todos flipando, de decir, madre mía, ¿dónde el Señor nos quiere llevar?
vaya tierra más buena que nos tiene que dar. Si esto es nada más una muestra, lo que tiene que ver metido en aquel sitio, lo que nos espera, ¿no? Pero sin embargo reaccionaron mal. Y a nosotros como creyentes tenemos una gran exhortación. Está en Hebreos 4, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, hermanos y hermanas, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque el entrar en la tierra prometida es el símbolo de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos les fue anunciado, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Así que ese pueblo primero oyó las palabras de fe de Caleb, pero como no oyeron con fe, no iba acompañada de fe, esas palabras no las recibieron con fe, no recibieron la bendición. Entonces nosotros somos llamados a entrar en la bendición del Señor también, a vivir cosas que aún no hemos vivido, cosas que ojo no vio. Dice, son las que el Señor tiene preparadas para nosotros como pueblo. ¿Qué estamos esperando? ¿A que llegue el Señor Yeshua en su segunda venida para verlas? No, eso es para ahora, mientras estemos aquí. No es para luego, luego ya las veremos todo de sobra. Pero ahora tenemos que ver cosas. Ahora es el tiempo de ver la mano poderosa del Señor sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y fíjate que eso es en Hebreos 4, la advertencia. Y luego en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que ahí tenemos otra exhortación del Padre para nosotros. Esto es para nosotros, ¿eh? Las promesas del Eterno tienen que ir acompañadas de fe en nuestros corazones, ¿no? En aquellos que estamos oyendo sus promesas, para que puedan tener su cumplimiento en nuestras vidas. Porque las promesas del Eterno no se cumplen al momento cuando son dadas, son para el futuro del creyente, ¿no? A veces son para unos meses, otras veces para unos años, quizá, pero tienen que ir acompañadas de esa confianza nuestra, de esa fe en las promesas del Eterno, porque eso es un requisito que nos da la Escritura, lo acabamos de ver ahí en Hebreos 11, ¿no? Para poder beneficiarnos de esas promesas, poder recibirlas. Así que si cualquiera de nosotros está pasando actualmente por ciertos problemas, tribulaciones, situaciones que no son cómodas, ¿no? Porque realmente a veces te sientes como que estamos con esos gigantes alrededor nuestro que no son naturales como aquellos que vieron los israelitas, pero sí que son en el ámbito natural, espiritual, y que parece como que quieren atemorizarnos, ¿no? Como nos quieren mostrar como que nuestro futuro es muy incierto, que el Señor nos va a abandonar, que el Señor no está por nosotros, y vienen todo tipo de pensamientos de derrota a nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestras vidas para quitar toda esa obra del enemigo que viene contra nosotros para que al final las promesas del Eterno no se cumplan en nuestras vidas, ¿no? Podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos empezar por reconocer esas promesas que el Eterno nos ha dado, y si tú no tienes una certeza de alguna promesa que el Señor te dé, órale al Señor para que te dé alguna promesa sobre la situación, alguna palabra específica sobre la situación que tú estés viviendo que no cuadre con los planes del Eterno para tu vida, ¿no? Entonces podemos empezar por memorizar esas promesas, tenerlas en la mente y en el corazón, ¿no? Meditar en ellas de día y de noche, que al final Josué, si recordáis el primer capítulo de su libro, es una instrucción clave que el Señor le da a Josué, ¿no? Meditarás de noche, de día, no estarás meditando en los problemas, estarás meditando en las promesas del Señor, porque ahí es donde está la solución a tus problemas realmente, ¿no? Incluso escribir esas promesas en un papel, en un post-it de estos de que lo puedes pegar en algún lugar de tu casa, en la cocina, en el baño, ¿no? Aquí en casa lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Vas por mi casa y ves papelitos de esos con versículos ahí escritos y tal, ¿no? Eso es algo también que te refuerza, el recordarlas, el confesarlas periódicamente con tu boca, incluso cantarlas, las puedes cantar. Otra cosa que puedes hacer es
repetírselas a tus hijos si tienes hijos, ¿no? Recordarle que el Padre, Dios no nos va a abandonar a pesar de que a lo mejor estamos pasando por una circunstancia adversa, ¿no? En alguna temporada de nuestras vidas, que hacerle partícipes a toda la familia que vive en nuestro hogar de que nosotros servimos a un Dios vivo, poderoso, que no nos va a abandonar, que sí, pasaremos por alguna prueba, alguna tribulación, algo temporal, no es para toda la vida, pero acabaremos viendo las promesas cumplidas del Señor para nosotros, ¿verdad? Entonces hay que poner las promesas del Eterno en nuestros corazones, repetírselas a nuestros hijos para que ellos también lo asimilen en su mente, en sus corazones, porque a veces nos olvidamos de nuestros hijos y el enemigo sabe eso y hace de nuestros hijos carne de cañón, como se suele decir, ¿no? Los bombardea y muchos acaban incluso abandonando los caminos del Señor porque caen en ese tipo de incredulidad tan fuerte que les es imposible pensar que el Señor puede hacer algo bueno en sus vidas o en su hogar o con sus padres o su familia, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que ir con cuidado en ese sentido y tomar las promesas del Eterno y que puedan ser para nuestras vidas y no dejar que ningún mal reporte venga a nosotros. El diablo siempre te va a mandar a alguno de esos 10 espías a tu vida personal también, que va a llevar ese espíritu de los 10 espías para hablarte mal, para decirte que no es posible, que no vas a conquistar, que no vas a lograr la meta que el Señor tiene para tu vida, pero tienes que conectarte con ese espíritu de Caleb y de Josué, desde tu corazón, como el nombre de Caleb, ¿no? Conectarte desde tu corazón con las promesas del Padre, del Eterno, y creerle como le creyó Caleb y Josué, y verás las bendiciones que ellos vieron, ¿sí? Vamos al versículo 32, ya nos quedan 5 minutitos para acabar. Dice, y esta gente, estos 10 espías, dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Qué pidió Moisés cuando fueron? Un informe, ¿sí? A los 12. Pero aquí dice que ellos dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vaya conclusión que habían acabado de tomar esta gente y que le transmitieron al pueblo. Estaban diciéndoles que el Eterno no era nada comparado a esos gigantes que había en la tierra, es lo que al final estaban diciendo, que Dios era más pequeño que esos gigantes que habían en aquella tierra y que la tierra se devoraba a los habitantes. O sea, ¿qué conclusión estaban sacando ellos, ¿no? de todo esto, ¿no? Pero realmente estaban hablando mal de la tierra de Israel, porque en aquel momento aún no tenía el nombre de Israel, en aquel momento era la tierra de Canaán, ¿recordáis? Porque allí habitaban los cananeos, pero es la tierra de Israel, es la tierra de Eretz Israel, es la tierra del Eterno. Y es algo muy especial para el Eterno, que él al final al cabo es el que la formó para que la acabara conquistando su pueblo, ¿no? Y sus ojos están puestos sobre esa tierra durante todo el año, ¿lo sabías? Esa tierra de Israel está vigilada día y noche por el Eterno. Mira lo que dice Deuteronomio 11:12. Dice, es una tierra que Adonai tu Dios cuida. ¿Qué hace el Eterno con esa tierra? La cuida. Los ojos de Adonai tu Dios están siempre sobre esa tierra, desde el principio hasta el fin del año. O sea que el Señor vigila los 365 días del año de Israel, de la tierra de Israel. Por eso, incluso la Biblia nos da a entender que es un delito grave el hablar mal, el menospreciar esa tierra de Israel, ¿no? Parece mentira como aún vemos que hay muchos, no muchos, pero hay un sector de cristianos que hasta critican a Israel, al pueblo, a la tierra de Israel, porque como se consideran como los que han sido los que suplen a Israel, como en el Nuevo Testamento, ¿no? Pues como que menosprecian a Israel, pero no se puede hacer nunca eso. No podemos tener mala actitud hacia Israel, hacia la tierra bendita de Israel, como lo estaban haciendo en aquel momento los 10 espías. Estaban teniendo una mala actitud contra la tierra prometida. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? Que sufrieron el juicio de la muerte, ¿no? Mediante una plaga que vino sobre ellos, ¿no? Fíjate, ese mal informe que lo está diciendo en el versículo 32, en el 33 continúa y dice, y vimos allí también a los gigantes. ¿Sabes quiénes eran esos gigantes? Los Nefilim. Hijos de Aná,
los hijos de Anak, los Nefilim, que son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros, a los que estábamos ahí de espías, nos pareció, o sea, ¿qué estaban ellos bien? ¿Qué les pareció en su mente? Que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. O sea, eso quiere decir que hubo un contacto visual entre los gigantes y los espías. Se llegaron a ver desde la distancia, pero de los ojos se llegaron a ver. Y cuando ellos vieron la mirada de los gigantes mirándoles a ellos, la percepción que ellos tuvieron no fue la de lo que hace la promesa del Eterno en tu vida, como le pasó a Caleb y Josué. Ellos también los vieron, pero ellos trajeron otro informe diferente. Sin embargo, ellos dijeron que les pareció que éramos como langostas. O sea, como si nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esos espías? No tenían fe en ningún momento, no tenían el espíritu conquistador de Caleb ni Josué, o como lo tuvo el rey David, cuando recordemos que él también venció a otro Nefilim, a Goliat, ¿recordáis? O sea, el espíritu del rey David era como el de Caleb y Josué. Si el rey David hubiera sido como esos 10 espías, hubiera salido corriendo. Pero no, él no hizo eso, ¿no? Sí que lo hizo el resto del pueblo, porque dice que el rey David, todo el pueblo temía a Goliat, y solamente él fue el único que fue capaz de derrotarlo, ¿no? Ahí entramos al capítulo 14 de Números, y el versículo 1 dice: entonces toda la congregación levantó la voz, todo Israel, y clamó, y el pueblo, ¿qué hizo? Lloró aquella noche, lloró. Imagínate los llantos de aquella noche, unos llantos provocados por unas palabras faltas de fe. Lo que puede hacer, ¿verdad? Palabras de muerte, palabras de confusión, palabras que sí eran razonamientos humanos y humanamente pues era lo que veían, pero no supieron transmitir ese informe positivo, ¿no? De fe, como hicieron Josué y Caleb. Y bueno, parece, ¿no? Como que ellos realmente estaban andando en la carne, lo que decimos ser carnales, ¿no? Y parece que a la carne le parece que le gustan mucho las noticias malas, ¿no? Más las malas que las buenas a veces, ¿no? Y cuando tú miras un noticiero, por ejemplo, un telediario, ¿qué ves siempre? Noticias malas. El 99% son noticias malas, ¿no? Ha pasado este desastre y este otro y este otro y este otro. Y parece que Israel como que se acostumbraba a eso, le gustaba eso al final, ¿no? Prefería eso en vez de creer las promesas del Eterno. Pero nosotros debemos creer siempre al Eterno sus promesas y juntar nuestro corazón, porque al final hemos visto que la clave era el corazón, ¿no? Como el nombre del significado de Josué, desde el corazón. Por eso Proverbios 4:23, ¿qué nos dice? ¿Alguien lo sabe de memoria? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Muy bien, Miguel, aprobado. Venga, te has ganado un viaje a Estados Unidos. Venga, vale. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué informe escuchas en tu vida diaria? Un mal informe, un mal reporte, un buen informe. ¿Qué haces tú con todo lo que vives a tu alrededor a diario? ¿Escuchas lo que viene del cielo? ¿Escuchas el informe de los hombres que andan en su propia sabiduría humana? Esta historia es para hoy, para nuestras vidas es lo mismo. Siempre tenemos que recordar que tenemos que sacar lo esencial de estas historias para aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Y tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo queremos que sea nuestro futuro? Porque nuestro futuro, ¿sabes de qué va a depender? Bueno, ¿sabes de qué no va a depender tu futuro? De las circunstancias, hermano o hermana. Va a depender de lo que tú sueltes por tu boquita de piñón que tienes. Lo que tú digas te será hecho. Ese es el principio de la Escritura. Y a estos 10 espías lo que dijeron les fue hecho. Y fíjate la reacción del pueblo cuando escuchan el informe, versículo 4. Y se decían unos a otros, los israelitas, nombremos un jefe y volvamos para Egipto. Vaya solución que tomaron, ¿verdad? Anda que se estaban olvidando de Moisés. Estaban formando un sistema democrático ahí. Como estamos en democracia, pues venga, vamos a poner un líder y que nos lleve porque este sistema teocrático que Dios ha puesto ahí a Moisés para que nos guíe no nos mola este sistema teocrático, ¿no?
Y el pueblo de Israel, de hecho, vemos que al cabo de poco tiempo cambia el sistema teocrático. ¿Sabéis lo que significa teocrático? Teos, Dios en el centro, Dios gobernando, significa, lo cambió por un sistema monárquico. Porque si recordáis la historia, hay un momento en el cual Israel pide ese cambio de gobierno y le pide a Dios que pongan un rey humano que los gobernara como las demás naciones de alrededor que tenían, ¿no? Y ahí vino Saúl, y sabemos cómo acabó la cosa, no acabó muy bien, ¿verdad? Por cambiar a Dios por un hombre, evidentemente. Luego, mira, vino el rey David y la cosa se arregló un poco, pero con Salomón otra vez la cosa se volvió a torcer y todo lo que vino después de eso. Si el gobierno teocrático del Eterno hubiera funcionado con Israel por años y años y hubiera continuado y no hubiera habido todo lo que hubo detrás, la historia hubiera cambiado completamente, ¿verdad? Pero vino lo que vino y hemos visto todo lo que hemos visto y lo que estamos viendo, ¿no? Con Israel por todo lo que hemos heredado. Así que nosotros tenemos que tener al Eterno en medio de nuestros corazones, como Caleb, como Josué, y tenemos que permitirle que gobierne nuestra vida, que no gobierne las circunstancias, hermano, hermana. No te dejes gobernar por las circunstancias nunca. Fíjate lo que le dijo en el versículo 11 el Eterno a Moisés. ¿Hasta cuándo me menospreciará, me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? La situación era gorda, porque mira que habían visto milagros y a la primera de cambio ellos, ¡pum!, lo cambiaban todo y no había manera, no había manera. Siempre tendían a andar en la carne. Así que tenemos que vigilarnos de no andar en la carne y no dejar que los argumentos del enemigo entren en nuestras mentes y dominen nuestras vidas. Y en el versículo 11 viene ahí entonces la sentencia que el Señor da sobre los espías. Dice, los heriré con pestilencia y los desalojaré y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. O sea, el Eterno ya estaba amenazando con cargarse a Israel y a Moisés le dijo, mira, te haré una nación nueva, más grande y más poderosa que ellos porque estos es que no hay nada que hacer con este pueblo. Se rebelan cada 3x4. Y ahí es cuando empieza la historia que conocemos como Moisés empieza a interceder, ¿no? Él empieza a interceder por el pueblo y al final logra con su intercesión que no los elimine, no los saque del medio, ¿no? Y bueno, vamos a ir ya acabando porque son las 15 pasadas. Lo vamos a dejar aquí. Y bueno, nos hemos hecho media parashá, aún nos queda mucho más, pero bueno, hemos hecho la parte quizá más importante de toda esta parashá. En los devocionales diarios iremos tocando algunos temas más también.